Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a revisar sobre temas relacionados justamente con la célula. Yo soy Rigoberto Gómez, soy médico general, actualmente laboro en la universidad en el Instituto de Optometría como docente y también estoy como docente en el Técnico Superior Universitario en Atención Médica Prehospitalaria, parte de esta misma facultad. Este, Vamos a revisar justamente algunos conceptos básicos sobre célula que nos harán entender elementos esenciales para comprender los temas subsecuentes en el área de fisiología. La materia de fisiología es muy importante porque justamente nos enseña a entender cómo es que el cuerpo humano funciona de manera coordinada para mantener siempre el organismo en las condiciones normales y funcionales. Y entonces, para entender justamente cómo es que el cuerpo trabaja de esta forma, tendríamos que empezar con la estructura más básica de todo ser vivo, que es la célula en específico. Para entender célula también tendremos que abordar algunos elementos esenciales propios también de la materia de bioquímica que nos harían entender cómo es que estos organismos están estructurados, que parten precisamente de una serie de macromoléculas esenciales para todos los organismos vivientes. También mencionar que justamente las células son estructuras que tienen una amplia gama de funciones en específico, que dependiendo del tipo de células que vamos a revisar más adelante, pueden realizar actividades más complejas, menos complejas, pueden tener la capacidad de modificar su estructura, de modificar justamente las funciones que van a realizar, tienen una gran capacidad de adaptabilidad. Obviamente, pues para que se cumplan estas funciones pues necesitan nutrientes de manera constante, pueden producir proteínas, pueden producir distintas enzimas, hormonas, elementos en particular que van a permitir justamente realizar una gran gama de actividades en particular. ¿Okay? No sin antes empezar con el tema, hay que señalar algunos elementos esenciales que sería importante y sobre todo en un contexto histórico. La primera persona que justamente identifica o determina el nombre de célula fue el alemán Robert Hooke. Robert Hooke, precisamente con una serie de instrumentos que dieron lugar a los primeros microscopios, pudo visualizar de manera concreta el remanente de varias células vegetales muertas. Justamente en la imagen que nosotros podemos observar aquí a su derecha, él ilustró una serie de distintas celdillas que pudo observar a través de un corte de un corcho. Entonces, si nosotros ampliáramos la imagen con un microscopio más potente que tenemos hoy en día, nosotros veríamos justamente esto. Él, al observar estas estructuras y describirlas como celdillas, que posteriormente el término de ambiguaría en célula, observaba precisamente los remanentes de las membranas plasmáticas de aquellas células que en algún momento formaron parte de un organismo vivo. Entonces, esto invariablemente ha sido un hito sumamente importante porque fue la primera persona que describió estos componentes y que generó precisamente el conocimiento de que estamos compuestos por estructuras más pequeñas. Este estudio no hubiera sido posible sin la intervención precisamente de otro personaje muy importante, que es Anton van Leeuwenhoek. Holandés, él era un comerciante de telas que justamente dentro de sus aficiones tenía precisamente el pulido de lentes. Y gracias a estas actividades él pudo generar una pequeña lente a través de una estructura que nosotros visualizamos aquí, conformada por el primer microscopio de la historia, que le permitía precisamente ampliar las imágenes de cualquier estructura que él quisiera observar con más detenimiento. Esto justamente lo hacía para poder observar las telas que él compraba para visualizar que fuesen de calidad. Afortunadamente no se detuvo nada más en eso. Empezó a observar distintos elementos del ambiente, distintas estructuras, animales, y empezó a redactar sus observaciones. Entonces, obviamente hay muchísimas personas partícipes en el conocimiento o entendimiento de la célula, pero ellos dos en particular son dos personajes importantísimos.
¿Y a qué va todo esto? Hablemos ahora tal vez de lo más actual. Este, Justamente por los 90, los biólogos moleculares, con la duda y la incertidumbre de que era importante determinar de dónde era el origen de las células, idearon una teoría para tratar de explicar justamente cómo es que se generó la gran diversidad de estructuras y de organismos que tenemos en el ambiente hoy en día. Entonces forman ellos la teoría de LUCA, Last Universal Common Ancestor. Entonces, en base a esta teoría justamente se explica cómo en un planeta donde no había vida, en algún momento determinado, en las condiciones adecuadas, en el momento exacto, en la situación exacta, las moléculas existentes en un caldo de cultivo primigenio, así lo denominan los biólogos moleculares, se unieron entre sí para empezar a formar biomoléculas o moléculas propias de las estructuras de la vida, formando primero cadenas de ácido ribonucleico. Son moléculas que son capaces de almacenar memoria, y posteriormente produciendo las primeras proteínas, elementos moleculares que son sumamente importantes para la formación y para la función de distintos organismos. Entonces, se tiene esta teoría donde esta primera célula, después con el paso del tiempo, empezó a dividirse en distintos grupos, empezó a multiplicarse y sus descendientes empezaron a adecuar justamente al ambiente que los rodeaba. Entonces, vamos a tener que se producen distintos dominios para clasificar a los grandes grupos de seres vivos que se produjeron de manera subsecuente a lo que postula la teoría de LUCA. Los tres grandes dominios importantes en la clasificación taxonómica en biología son los reinos bacteria o los reinos procariota, los reinos eucariota y el dominio arquea, perdón. Recuérdense, son dominios: dominio procariota o bacteria, dominio arquea y dominio eucariota. En cuanto al dominio bacteria, justamente nos explican que son series de organismos unicelulares formados solamente por una célula, que técnicamente son los organismos vivos más longevos que se encuentran en el planeta. Son los primeros organismos que se crearon o se formaron, depende de la percepción de cada quien, y tienen años de años en este globo, incluso antes de que el primer organismo multicelular fuese desarrollado en base a la teoría evolutiva. ¿Qué características tiene precisamente el dominio procariota? Que justamente pues son células que no tienen núcleo, es un elemento que vamos a ir revisando más adelante, y que tienen, por ejemplo, elementos muy esenciales como son precisamente una pared celular, una pared protectora. En contrario, tenemos el reino eucariota, donde precisamente se explican que ya son organismos que tienen un núcleo verdadero, propiamente la definición etimológica de la palabra, que tienen también la capacidad de formar distintas estructuras y que mayormente, ahora sí en los distintos reinos, como el reino animal, fungi, plantae, etcétera, etcétera, se encuentran organismos multicelulares, están formados por varios tipos de células en general. Hasta 1990 justamente se postulaba que nada más existía el procariota y el eucariota. Se generó precisamente este tercer dominio, que es el dominio arquea. Antes, este grupo de organismos se encontraban precisamente dentro del dominio procariota, pero debido a que encontraron que precisamente varios organismos de este dominio tenían características tanto de los procariotas como de los eucariotas, se decidió generar este tercer dominio para estadificar a estos organismos. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, bacterias que son capaces de vivir en climas sumamente extremos, en la propia lava del volcán o en los fríos glaciares del Ártico, que tienen la capacidad de obtener energía mediante mecanismos semejantes a los de las células eucariotas, pero por el contrario, obviamente son organismos unicelulares. No vamos a abundar mucho en ellos, pero no está de más hablar un poquito de los conceptos culturales. Lo que sí vamos a enfocar justamente ahorita es en la célula eucariota y sobre todo pues en la célula animal, que son los elementos que nos competen
para este tema. Muy importante mencionar nuevamente las diferencias. Las células procariotas, que son células que carecen de núcleo, mayormente vamos a encontrar a todas las bacterias que nos rodean tanto en la superficie de la piel como en todo el exterior del ambiente. Estas bacterias tienen capacidades y tienen precisamente estructuras sumamente diferentes a las células eucariotas. A expensas de no tener un núcleo, van a tener otras estructuras importantes que le permiten movilidad y protección, como es una pared celular o como es una cápside que le confiere cierta resistencia contra el medio que le rodea. A diferencia, por ejemplo, las células eucariotas, como la imagen que nosotros vemos de esta, que es una célula vegetal, tienen distintas estructuras que le han permitido adaptarse para la supervivencia. Por ejemplo, sabemos bien que las células vegetales tienen esta capacidad de absorber los rayos de luz y producir energía. ¿Okay? Las células animales precisamente pueden obtener energía a través del consumo de células vegetales o de otras células animales. Entonces, carecen, por ejemplo, de estructuras de defensa como la pared o la cápside, pero también las células eucariotas van a tener una gran capacidad de diversificación. Hay que entender que en cuanto a las células, recordemos que hay varios componentes esenciales que las van a conformar. Y justamente uno de los elementos importantes que tenemos que señalar ahorita corresponde a las biomoléculas. Es un tema que se debe de abordar justamente en bioquímica, pero insistimos que la bioquímica es una de las fuentes esenciales e importantísimas para comprender la fisiología. Es prácticamente más difícil de entender la fisiología si no tienes un buen concepto de la bioquímica. Entonces, hablaremos también otros términos importantes en base a la biología, que son los niveles de organización. Los niveles de organización están divididos en varios sitios de formación, que nos van explicando justamente cómo se van conformando los elementos vivos. Sabemos que todos los elementos de la materia están estructurados en distintos átomos, entonces es el primer nivel de organización. En teoría, justamente el átomo es la estructura más pequeña e indivisible de la materia, pero sabemos que los átomos, a su vez, están conformados por electrones, por protones y neutrones, y en base a la teoría cuántica, o la física cuántica, podemos describir todavía estructuras que conforman aún así a estos elementos, a los protones, a los electrones y a los neutrones. No nos meteremos en este tema. Lo que sabemos importante es que después de que se unen uno o dos átomos, sean incluso de la misma materia o diferente, estos van a formar moléculas. Y las moléculas, al unirse, van a empezar a formar macromoléculas. Las macromoléculas son estructuras de gran importancia, y aquí vamos a señalar un grupo que nos compete a nosotros, que es justamente las biomoléculas. Las biomoléculas son este grupo de estructuras que van a estar invariablemente en todo ser vivo. Podemos encontrar justamente los carbohidratos, que son un grupo tan amplio formado en base por monosacáridos, que son estructuras a base de carbón, hidrógeno y oxígeno, que van a formar estructuras tetraédricas en base a los sitios de unión de los carbonos. Estos elementos justamente sirven como una de las principales monedas energéticas en el organismo. De aquí tenemos el más común, la glucosa. Los lípidos, que justamente están conformados en su base más simple por los ácidos grasos, son estructuras que de igual manera como todos los elementos de la materia viva están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son elementos indispensables para la formación de las membranas plasmáticas de la célula, o un organelo que vamos a revisar más adelante, y también justamente importantísimos para funcionar como una reserva energética, funcionar como una estructura para defensa y protección, y funcionar también como un
elemento auxiliar que nos ayudará para el mantenimiento de la temperatura. Las proteínas, que ya hemos hablado de ellos, que son justamente conformadas por aminoácidos, son elementos sumamente esenciales que van a formar y van a estructurar tanto a las células en su mayor contexto, pero también van a funcionar como elementos secretores, van a formar enzimas, van a formar distintos series de sustancias en particular que nos van a ayudar muchísimo para el metabolismo, para el crecimiento, para el desarrollo, para las actividades del día con día. Y por último tenemos los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos precisamente son estas macromoléculas que están formadas por el contexto de una base nitrogenada, de un carbohidrato y un grupo de fosfato, que permiten entonces albergar información. Los ácidos nucleicos precisamente forman, dentro de los dos principales grupos, el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico o ARN. ¿Okay? Estas moléculas permiten precisamente almacenar información para poder producir proteínas que permitirán el crecimiento y el desarrollo de las estructuras, ya se hace organelos, ya se hace células, ya se hace tejidos, órganos o distintos elementos del cuerpo humano. Entonces, si regresamos a esta diapositiva, vemos que las macromoléculas en conjunto van a formar distintos organelos celulares, que es lo que vamos a revisar hoy en particular. Varios organelos celulares formarán una célula, varias células formarán un tejido y varios tejidos formarán órganos en particular. A su vez, distintos órganos formarán sistemas o aparatos, y el conjunto de sistemas o aparatos formará un individuo o un organismo pluricelular. Entonces, los niveles de organización justamente me explican distintos elementos que yo puedo estudiar y a su vez distintas ramas de la medicina que estudian estos en particular. Átomos y moléculas están estudiados precisamente por la física y por la química. Las macromoléculas y sobre todo las biomoléculas están estudiadas por la bioquímica. Los organelos y la célula en particular se estudian precisamente por la biología celular y por la biología molecular. Los tejidos están estudiados por la histología, así como los órganos y los sistemas y los aparatos. ¿Sale? Y sistemas y aparatos propiamente también están estudiados por la fisiología. Entonces, justamente, si seguimos este contexto, vamos a revisar los elementos propios de los organelos y la célula para entender solamente los conceptos básicos. Hay de aclarar que lo que estamos mencionando aquí es meramente una pequeña introducción. El tema es sumamente extenso, hay libros de esto. Entonces, solamente empecemos con los conceptos básicos. Cuando hablamos de una célula eucariota perteneciente al reino animal, vamos a encontrar que tiene algunas diferencias, por ejemplo, con la célula vegetal que veíamos hace unas diapositivas. La célula animal en específico no posee una pared celular externa, a diferencia de algunos estirpes de células, pero sí tiene también otras características. Como todas las células, tanto procariotas como eucariotas, tienen una membrana plasmática. Y justamente vamos a empezar con esta diapositiva. La membrana plasmática es una estructura conformada por dos capas de lípidos que van a permitir un elemento sumamente importante, una impermeabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que los organismos vivos, como el cuerpo humano, están imbuidos precisamente en un componente líquido. Prácticamente el 60% de una persona es completamente agua. Entonces, las membranas plasmáticas van a servir precisamente como un elemento que me permita delimitar de dónde a dónde es célula y de dónde a dónde ya no es célula. Esto es indispensable porque justamente en un medio acuoso, las células no se pueden permitir la pérdida arbitraria de distintas moléculas
hacia el exterior o la entrada de distintas moléculas hacia el interior. Tenemos que tener una regulación. ¿Qué elemento importantísimo le confiere justamente esta función a la membrana plasmática? Las moléculas que lo estructuran. Dentro de los principales elementos que conforman la membrana plasmática, vamos a tener una serie de fosfolípidos, que son ácidos grasos, que van a estar unidos precisamente a ergosterol, a colesterol, y que van a permitir confeccionar precisamente esta habilidad de impermeabilidad. ¿Qué quiere decir? Los ácidos grasos, como bien saben, repelen el agua, tienen esta característica de ser hidrofóbicos. Entonces, un ácido graso no va a permitir que el agua lo atraviese de una manera fácil o sencilla. Y esto va a ser indispensable, porque si tenemos en cuenta que las células están imbuidas en un medio líquido y que también su interior está conformado por un medio líquido, estos ácidos grasos van a permitir regular la cantidad de elementos que se introducen y la cantidad de elementos que van a salir. Entonces, siempre me gusta empezar por la membrana plasmática, porque precisamente con esto entendemos por qué la célula se mantiene viva por sí misma. ¿Okay? En base de que omitiéramos justamente estos elementos, la célula, por ejemplo, no tendría esta capacidad de impermeabilidad y tendríamos bastantes problemas. La membrana plasmática, aparte de también conferir esta protección, tiene también otros elementos muy importantes, que son las proteínas. Vamos a encontrar proteínas que son estructurales y vamos a encontrar proteínas que son funcionales. Las proteínas que yo voy a encontrar directamente a nivel de la membrana plasmática son estructurales, que quiere decir que forman parte de la estructura de base. ¿Okay? Entonces, esta serie de proteínas también tiene la capacidad de fungir como canales para la entrada selectiva de distintos elementos. ¿Qué quiere decir esto? Si bien dijimos que la membrana plasmática va a impedir precisamente la entrada y la salida de distintos elementos, estas proteínas transmembranales van a tener entonces esta capacidad de permitir la entrada o la salida de manera selectiva. Solamente moléculas que sean capaces de ser identificadas van a poder atravesar estas proteínas. ¿Okay? Y en una determinada cantidad, lo que entonces permite justamente que la célula siga manteniendo la capacidad de impermeabilidad o la capacidad de ser selectivo con lo que entra y lo que sale. Vamos a encontrar también proteínas que pueden atravesar todo el contexto de la membrana, proteínas que van a estar solamente de un lado, en el lado interior, de otro lado o del lado exterior. Y también estas otras proteínas funcionarán como receptores. Los receptores proteínicos justamente van a servir para que cuando distintas moléculas necesitan activar una célula, se van a unir a estos receptores y van a generar una respuesta. Entonces, estas proteínas receptoras van a tener también distintas modificaciones en su estructura, que van a permitir entonces reconocer moléculas externas, que ya sea que puedan o abrir canales proteínicos en respuesta, o activar respuestas celulares, o secretar distintas sustancias. ¿Okay? Y por último, otro elemento esencial de la membrana plasmática justamente son los carbohidratos. Prácticamente es el único sitio donde tenemos carbohidratos de forma estructural que van a servir precisamente para formar una red externa a la membrana plasmática, que se conoce como el glucocálix. El glucocálix es una estructura, una pseudocapa externa a la membrana, que va a permitir mantener una interacción con las células adyacentes y permitirle a la célula también sujetarse al medio donde se encuentra. ¿Okay? Okay. ¿Qué otros elementos importantes hay que señalar en cuanto a la membrana? La membrana nunca va a perder justamente su continuidad. En caso de que la membrana plasmática perdiera su continuidad, esto quiere hablar de que se pierde entonces la estructura de la célula. Por lo tanto,
existen otras maneras para que la célula pueda introducir todo lo que se encuentra en el medio externo que necesite, como es precisamente la endocitosis. Endo, hacia adentro, citosis, célula. La endocitosis es un mecanismo por el cual se va a producir una invaginación de la membrana plasmática. Entonces vamos a tener un segmento de la propia membrana que se mete adentro, valga la redundancia de la palabra, y genera entonces una vacuola, permitiendo entonces la introducción de varios elementos externos a la célula al interior. Este mecanismo de endocitosis permite justamente que elementos que la célula va a necesitar que se encuentran en el exterior puedan introducirse para las funciones que la célula requiera. ¿Okay? Asimismo, también la membrana plasmática tiene otra función que es la exocitosis, que es justamente liberar todos los elementos internos de la célula que sean capaces de eliminarse o de liberarse hacia el exterior. ¿Qué quiere decir? Las células, como hemos mencionado, también cuentan con la función de ser secretoras. Van a producir hormonas, van a producir enzimas o van a liberar distintos componentes hacia el medio externo. ¿Cómo lo van a hacer? En base al proceso de exocitosis. El proceso de exocitosis justamente permite que una vacuola se adhiera precisamente a la porción interna de la membrana plasmática y el segmento de la membrana se reúna nuevamente con la membrana de la célula y permita la liberación de distintos componentes hacia el exterior. Y entonces estos mecanismos permiten que yo pueda liberar tanto enzimas, hormonas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ok, justamente a hablar de membrana plasmática hay un montón de elementos. Vamos a enfocarnos a los demás organelos. Y les digo, esto es nada más una recapitulación rápida. Otro elemento muy importante de los organelos propiamente es lo que conoceremos como el citoesqueleto. El citoesqueleto es una serie de estructuras proteínicas enlazadas entre sí que se van a encontrar en todo el trayecto interno de la célula. Como su nombre lo dice, es un esqueleto de la célula que le va a permitir tener una estructura y una función importantísima. Estructura porque le da precisamente la forma que debe de tener la célula y es el sostén de todos los demás organelos. ¿Okay? Función porque algunos elementos y algunas proteínas también se adhieren a su trayecto y permite que puedan viajar a través del interior de la célula. Recordemos que todo el interior de la célula está imbuido también en una estructura líquida que es el citoplasma. Entonces, algunas proteínas o algunos organelos o vacuolas se adhieren precisamente al citoesqueleto y esto permitirá la movilidad en el interior de la célula. Para que podamos entender cómo se produce el citoesqueleto, hay que entender que estas estructuras están formadas por varios microtúbulos pequeños. ¿Okay? Son estructuras precisamente de nanómetros, o sea, estructuras sumamente finas y pequeñas que es imposible visualizar sin un microscopio adecuado, que unidas entre sí van a ir formando el trabeculado que le va a dar la estructura a la célula en particular. Los microtúbulos también van a estar ayudados por los microfilamentos, que son estructuras todavía más pequeñas que permiten entonces seguir dando esta composición estructural a la célula. ¿Vale? Estos elementos como tal, recordemos, le dan el soporte y el sostén a la célula como tal, y es como el esqueleto del cuerpo humano. ¿Okay? Justamente las estructuras permiten el sostén. Ahora nos vamos justamente a la porción más interna, el núcleo.
El núcleo es como tal la estructura per se que permite definir una célula eucariota de una célula procariota, como lo habíamos comentado. Justamente dentro del núcleo vamos a encontrar todavía una estructura interna que se conoce como el nucleolo. El interior del núcleo en específico está formado por una sustancia que se conoce como la cromatina. Imbuido en todo este líquido, vamos a encontrar todo el código genético que constituye particularmente a las células de la especie de que estamos hablando. Hablando directamente del ser humano, recordamos que está conformado precisamente por 23 pares de cromosomas que se van a encontrar precisamente específico en este sitio. ¿Qué importancia tiene precisamente el núcleo de la célula? Uno, pues de entrada vamos a tener almacenada la información del código genético en un solo sitio, de la cual ahí la información no va a poder salir a expensas de que sea a través de una copia. Todo el material genético, como lo veremos más adelante, está conformado a través de moléculas de ácido desoxirribonucleico, el ADN. Y justamente la única manera por la cual se puede liberar parte del código genético hacia el exterior de la célula es a través de una cadena de ARN o ácido ribonucleico, que es prácticamente una pequeña copia de una secuencia de nucleótidos que va a permitir entonces la formación o la creación de una proteína per se. ¿Okay? También justamente dentro del núcleo, el nucleolo se encarga de formar partes estructurales de otro de los organelos muy importantes que vamos a ver ahorita, que son los ribosomas. ¿Sale? Entonces, una de las funciones importantes y más esenciales prácticamente sería el almacén del código genético. Como podemos ver en esta imagen de microscopio electrónico de barrido, se puede observar que el núcleo es una estructura porosa, tiene varios canales que permiten una comunicación del medio interno del núcleo con el medio interno de la célula. A través de estos canales es por lo que se permite justamente la salida de estas secuencias de ADN, ¿no? Pero también vamos a encontrar que varias proteínas, varias enzimas o algunas hormonas pueden introducirse también hasta este sitio y generar las acciones que así se tengan que llevar a cabo. Entonces, como tal, el núcleo tiene una importancia fundamental que va más allá de definir si es procariota o si es eucariota. Simplemente el hecho del almacenamiento del código genético permitirá entonces que también la célula pueda generar funciones más complejas y más estructuradas. ¿Okay? Anexo al núcleo vamos a encontrar dos organelos sumamente importantes, que es justamente el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Ambos retículos son estructuras formadas a base de estructuras similares a la membrana plasmática. Son prácticamente segmentos de la misma membrana que van a tener distintas funciones. Justamente en el retículo endoplasmático rugoso yo puedo encontrar que se albergan precisamente los ribosomas. En un momento más hablamos de ellos. Entonces, prácticamente la formación de proteínas se termina de llevar a cabo directamente en esta primer porción del retículo endoplasmático. Por otro lado, el retículo endoplasmático liso, que se denomina así por la ausencia de los ribosomas, tiene la característica de que también funge como reservorio de algunos nutrientes, por ejemplo en los músculos de calcio, o sirve también como elemento para la síntesis de distintas moléculas, como algunos ácidos grasos. ¿Okay? Hablando directamente del ribosoma, hay que entender que está formado por pequeñas subunidades, y justamente estas pequeñas subunidades son formadas directamente en el nucleolo. Son expulsadas a través de los poros nucleares directamente hacia el retículo endoplasmático rugoso, y al momento de que se unen precisamente algunas cadenas de ARN, en específico precisamente la cadena de ARN mensajero, se van a ir acoplando las distintas partes del ribosoma para producir ahora sí un ribosoma funcional, que va a permitir justamente la activación y la producción de proteínas. ¿Okay? Entonces el ribosoma es como si fuera
un lector de barras que lee precisamente el código de ARN precisamente, y va a ir acoplando a la par distintas series de aminoácidos para ir formando precisamente las distintas series de proteínas, que se requieran en base al código genético que se ocupaba. Okay. Posteriormente, el retículo endoplasmático también está unido a otro organelo muy importante que está conformado de igual manera por partes de membrana plasmática, que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi sirve prácticamente como un sitio de almacén y de encapsulamiento. Prácticamente todas las proteínas que se han formado, por ejemplo, a nivel del retículo endoplasmático, viajan directamente hacia el aparato de Golgi, y en el aparato de Golgi se encapsulan formando precisamente una vacuola que va a permitir almacenar y transportar, en este caso, pues las proteínas hacia el otro sitio de la célula. ¿Okay? Estas cápsulas precisamente, o vacuolas más bien dicho, se van a formar por segmentos de la membrana que conforma el aparato de Golgi, y en muchas ocasiones estos mismos segmentos, estas vacuolas, se van a adherir directamente a la membrana plasmática cuando justamente es necesario liberar el contenido hacia el exterior de la célula, cuando necesitamos realizar una exocitosis. ¿Okay? Entonces el aparato de Golgi está formado precisamente en un promedio de entre 6 a 5 repliegues membranosos, y justamente se encarga a grandes rasgos del encapsulamiento y el transporte de moléculas. ¿Okay? Otro de los organelos, y no por menos importante, la mitocondria. La mitocondria es un organelo muy característico porque es el sitio energético por excelencia de la célula. Es aquí donde precisamente se llevan a cabo todos los procesos metabólicos capaces de permitir la formación de la adenosintrifosfato, o bien conocido como la molécula de ATP. Esta pequeña molécula en particular, al romperse, es capaz de producir la energía necesaria que requieren las células para mantenerse con vida o para realizar las funciones en general que requieran, ya sea formación de proteínas, excreción de enzimas, excreción de hormonas, etc. Entonces, la mitocondria como tal es un organelo que está formado por una membrana externa, una membrana interna. En su interior está constituido por una matriz mitocondrial que permite precisamente llevar a cabo todos estos procesos metabólicos que se revisarán con cierto detalle en la materia de bioquímica. Pero al fin y al cabo, el propósito final del organelo va a ser la formación del ATP. ¿Okay? Prácticamente, si no existiesen mitocondrias en las células eucariotas, más del 80% de la energía que requeriría la célula estaría ausente. Por lo tanto, la célula no tendría esta capacidad de hacer la amplia gama de funciones que pudiéramos encontrar. Cabe recalcar que evolutivamente se tiene precisamente la teoría, hasta cierto punto corroborada, de que en algún momento del desarrollo de las células eucariotas, las mitocondrias fueron bacterias ajenas a la misma célula. Justamente en un determinado momento la mitocondria fue asimilada por el prototipo de célula eucariota, y en vez de degradarla y destruirla para obtener nutrientes, ambos organismos vieron que podían coexistir de manera simultánea, lo que conocemos como una simbiosis. Y esto lo podemos corroborar debido a que la mitocondria tiene exclusivamente un anillo cíclico de ADN propio, el ADN mitocondrial, mismo ADN que se va transmitiendo de madre a hijos exclusivamente. Casi para concluir, entonces revisamos otro de los organelos importantes, que serían los fagosomas o lisosomas. Los lisosomas justamente son vacuolas que en su interior tienen una gran cantidad de enzimas digestivas. Recordemos que una enzima es una sustancia química que es capaz de acelerar o en algunos casos disminuir una reacción química. ¿Okay? Estas enzimas en particular están encargadas de destruir detritos o desechos propios de la célula para evitar su acumulación o para reabsorber nutrientes en específico. Por lo general, cuando la célula, por ejemplo, fagocita distintos elementos del medio externo que va a requerir degradarlos, los introduce precisamente en una vacuola, un fagosoma.
Este fagosoma se va a unir directamente a un lisosoma, y en el momento en el que el interior de ambas vacuolas está comunicado, las enzimas digestivas van a entrar en contacto con estas moléculas que se han absorbido y las degradarán hasta las moléculas más esenciales. De ahí que precisamente estos elementos se pueden liberar al interior del citoplasma y pueden ser reutilizados para distintos procesos internos. O en algunos casos, pues igual manera la célula lo puede volver a externar hacia el medio extracelular en caso de que no requiera estos nutrientes. Entonces los lisosomas son prácticamente como el sistema de limpia. En su interior tienen una serie de enzimas hidrolíticas que se encargan de degradar distintos elementos y distintas moléculas. A su vez también tenemos a la par de los lisosomas los peroxisomas, que son precisamente estructuras sumamente semejantes, que a diferencia del contenido tienen precisamente radicales libres de oxígeno, que también generan oxidación de las moléculas, que invariablemente va a modificar también la composición de la molécula absorbida para generar ya sea componentes nuevamente para su absorción o destrucción, ¿vale? Y bueno, quiero recalcar nuevamente, pues esto es solamente una reseña muy rápida. Obviamente en cuanto a cada uno de los organelos podemos enfatizar todavía mucho más, y invariablemente más adelante verán que podemos abordar con mucho más detenimiento cada una de las partes de la célula en específico. Entonces prácticamente por esta sesión sería todo lo indispensable, mínimo básico que necesitaremos para comprender célula, sin dejar de aclarar nuevamente que el tema es muy extenso todavía, ¿vale? Entonces por esta sesión sería todo y nos vemos en una próxima sesión.